La tranquila comunidad de Puerto Madero en Buenos Aires se vio sacudida durante una cálida mañana de febrero, cuando los residentes del exclusivo edificio Renoir Tower despertaron con el sonido de sirenas policiales. El cuerpo de Carlos Mendoza, un respetado arquitecto tituanos, había sido encontrado en el jardín comunitario del complejo residencial, tendido junto a los rosales que él mismo había ayudado a plantar años atrás. La inspectora Valentina Rojas, una veterana de la División de Homicidios con 15 años de experiencia, llegó a la escena poco después de las 7:30 am. El cielo estaba teñido de un rosa pálido mientras los primeros rayos de sol se reflejaban en las ventanas espejadas del edificio de 45 pisos. El lugar ya estaba acordonado por varios oficiales uniformados que mantenían a raya a los curiosos vecinos que se habían congregado en la entrada principal. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó Rojas mientras se colocaba los guantes de látex. El oficial Ramírez, un joven policía que había sido el primero en responder al llamado, consultó sus notas. La señora Marina Espinoza, la jardinera del edificio. Llegó como todas las mañanas a las 7 am, y lo encontró junto a los rosales. Dice que al principio pensó que estaba dormido. Rojas se acercó al cuerpo mientras el médico forense Dr. Lucas Pereira realizaba su examen preliminar. Mendoza yacía boca arriba, vestido con ropa deportiva de marca. No había signos evidentes de violencia a primera vista, excepto por una pequeña herida en la parte posterior de la cabeza. Tiempo aproximado de muerte entre las 11 p.m. y las 2 a.m., informó el Dr. Pereira, señalando la rigidez cadavérica. La causa probable parece ser un traumatismo craneoencefálico, pero necesitará hacer la autopsia para confirmarlo. Mientras los técnicos forenses fotografiaban la escena y recolectaban evidencia, Rojas comenzó a entrevistar a los residentes. La primera fue Marina Espinoza, la jardinera de 45 años que había encontrado el cuerpo. Con manos temblorosas y ojos enrojecidos, Marina relató los eventos de la mañana. El señor Mendoza era una buena persona, sollozó mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Siempre me ayudaba con los jardines, era su pasión. Cuando lo vi esta mañana, pensé que estaba descansando, pero cuando me acerqué. La siguiente en la lista fue Sofía Lombardi, una exitosa galerista de arte de 48 años que vivía en el departamento contiguo al de la víctima. Alta, elegante y con un aire de sofisticación, Sofía pareció mantener la compostura mientras hablaba con la inspectora. Escuché voces elevadas anoche, alrededor de las 10:30 p.m., declaró. Las paredes son bastante gruesas aquí, solo se oían murmullos airados. No le di importancia porque últimamente había estado teniendo varios desacuerdos con la administración del edificio. Esta información llamó la atención de Rojas. ¿Qué tipo de desacuerdos? Carlos quería hacer modificaciones al jardín comunitario, convertirlo en algo más moderno. Pero varios vecinos se oponían, especialmente Ricardo Vega, el presidente del Consejo de Propietarios. Tuvieron una discusión bastante acalorada en la última reunión de consorcio hace 3 días. Ricardo Vega resultó ser un empresario de 60 años, conocido por su carácter autoritario y su obsesión por mantener el status quo en el edificio. Cuando Rojas lo entrevistó en su lujoso penthouse del piso 45, se mostró visiblemente molesto por las implicaciones. Sí, tuve desacuerdos con Mendoza. ¿Y qué? Ese hombre quería destruir la estética clásica del edificio con sus ideas modernistas absurdas. Pero de ahí a matarlo es ridículo. Estuve en una cena de negocios anoche hasta la medianoche, puede verificarlo con el restaurante Leblanc y mis asociados. La inspectora Rojas también entrevistó a Julia Santos, la esposa de la víctima, una psicóloga de 50 años que había estado de viaje en Montevideo, visitando a su hermana enferma. Cuando llegó al edificio devastada por la noticia, proporcionó información adicional sobre los conflictos recientes de su esposo. Carlos había estado muy estresado últimamente, explicó entre lágrimas. No solo por lo del jardín. Hace 2 semanas descubrió algunas irregularidades en los gastos del consorcio y estaba investigando. Creía que alguien estaba malversando fondos. Esta revelación abrió una nueva línea de investigación. La inspectora Rojas solicitó inmediatamente los registros financieros del consorcio y asignó a un equipo de analistas para revisarlos. Mientras tanto, las entrevistas continuaron, revelando una red cada vez más compleja de relaciones y conflictos dentro del Renoir Tower. Diego Martínez, el administrador del edificio, un hombre nervioso de 55 años con décadas de experiencia en gestión de propiedades, se mostró especialmente ansioso durante su entrevista. Sus manos no dejaban de jugar con un bolígrafo mientras respondía a las preguntas de Rojas.
El señor Mendoza estaba obsesionado con los números, explicó Martínez, evitando el contacto visual. Siempre cuestionando cada gasto, cada factura. Como si no supiéramos hacer nuestro trabajo. Incluso amenazó con solicitar una auditoría externa. La investigación también llevó a Rojas a interrogar a Luciana Herrera, la secretaria del consorcio, una mujer de 35 años que trabajaba medio tiempo en el edificio. Su testimonio arrojó luz sobre otra dimensión del conflicto. El señor Mendoza descubrió que estábamos pagando servicios de mantenimiento a empresas fantasma, susurró Luciana, mirando nerviosamente a su alrededor en la sala de reuniones vacía. Me pidió copias de todas las facturas hace una semana. Cuando se las entregué, noté que algunas tenían direcciones que no existían. Mientras tanto, el equipo forense había completado su análisis preliminar de la escena del crimen. El técnico principal, Gabriel Ortiz, presentó sus hallazgos a la inspectora Rojas en la tarde del mismo día. Encontramos fibras textiles azules cerca del cuerpo que no coinciden con la ropa de la víctima, informó Ortiz. También hay rastros de tierra en los zapatos de la víctima que no coinciden con la del jardín. Y lo más interesante, pequeños fragmentos de vidrio en su cabello. La autopsia reveló más detalles intrigantes. El doctor Pereira mostró a Rojas las fotografías mientras explicaba sus hallazgos. El golpe en la cabeza fue la causa de la muerte, pero no fue por una caída accidental. La herida tiene un patrón consistente con un objeto cilíndrico, posiblemente un tubo metálico. También encontramos restos microscópicos de pintura azul en la herida. Las cámaras de seguridad del edificio proporcionaron información adicional, aunque con algunas lagunas significativas. La grabación mostraba a Mendoza regresando al edificio a las 9:45 p.m., después de su rutina habitual de ejercicio nocturno. A las 10:20 p.m. se le veía discutiendo acaloradamente con alguien en el lobby, pero la cámara no captaba bien el rostro de la otra persona. Curiosamente, las cámaras del jardín habían estado fuera de servicio esa noche. Según el informe de mantenimiento, se habían reportado problemas técnicos 2 días antes. Ana Durán, la encargada de seguridad nocturna, una mujer robusta de 40 años con experiencia militar, proporcionó información adicional sobre los eventos de la noche. El señor Mendoza bajó al jardín alrededor de las 11:15 p.m. recordó, dijo que necesitaba aire fresco. No era inusual, a menudo bajaba a revisar las plantas por la noche. Lo que sí me pareció extraño fue que unos minutos después, vi al señor Martínez dirigirse también hacia el jardín. No es común que el administrador esté en el edificio tan tarde. La investigación de los registros financieros comenzó a dar frutos. El equipo de análisis descubrió una serie de pagos irregulares a empresas de mantenimiento que sumaban más de 500,000 pesos en los últimos 6 meses. Todas las empresas habían sido registradas en los últimos 2 años, y todas comparten características sospechosas, direcciones inexistentes o abandonadas, números de teléfono desconectados y ninguna presencia en Internet. La inspectora Rojas decidió profundizar en las conexiones entre estas empresas fantasma y el personal del edificio. Una búsqueda en los registros comerciales reveló que una de las empresas Mantenimientos Integrados, S.A., había sido constituida utilizando la dirección personal de un familiar de Diego Martínez. El interrogatorio siguiente con Martínez tomó un giro dramático cuando se le confrontó con esta información. El administrador comenzó a sudar profusamente y su voz se quebró. Está bien, lo admito, dijo finalmente. Algunas de las empresas son, digamos, no convencionales. Pero Ricardo Vega está detrás de todo esto. Él estableció el sistema antes de que yo llegara. Me obligó a seguir con el esquema, amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Esta revelación llevó a un nuevo interrogatorio con Ricardo Vega, esta vez en la comisaria. El empresario mantuvo su compostura, pero su arrogancia anterior había sido reemplazada por una tensión apenas contenida. Son acusaciones ridículas de un administrador incompetente tratando de salvar su pellejo, declaró Vega. Sí, recomendé algunas empresas de mantenimiento. ¿Y qué? Son todos negocios legítimos. Mientras tanto, Carmen Olivera, una empleada doméstica de 63 años que trabajaba en el departamento vecino al de Vega, se presentó voluntariamente con información adicional. La noche del incidente, comenzó Carmen, retorciendo nerviosamente su delantal, vi al señor Vega salir de su departamento alrededor de las 10:45 p.m. Llevaba un maletín azul que nunca le había visto antes. Cuando regresó como 1 hora después, ya no lo tenía. La investigación también reveló que Luciana Herrera, la secretaria, había estado recibiendo depósitos mensuales significativos en una cuenta bancaria secundaria.
Cuando fue interrogada nuevamente, rompió en llanto. El señor Vega me pagaba para alterar los registros, confesó. Modificaba las fechas de las facturas, cambiaba montos. Mendoza estaba cerca de descubrirlo todo. La noche anterior me pidió todos los registros originales para la reunión de consorcio de la próxima semana. El equipo forense encontró más evidencias significativas. En un contenedor de basura cercano al jardín, hallaron un tubo metálico de aproximadamente 60 centímetros de largo, con rastros de sangre y pintura azul. El análisis de ADN confirmó que la sangre pertenece a Mendoza. La inspectora Rojas también entrevistó a Alejandro Paz, el jardinero nocturno de 28 años, quien proporcionó un testimonio crucial. Esa noche estaba podando los arbustos del lado este, recordó Paz. Vi al señor Mendoza en el jardín, revisando unos papeles con una linterna. Luego llegó el señor Vega con un maletín. Comenzaron a discutir, pero me alejé porque no quería entrometerme. Cuando regresé a esa zona media hora después, el señor Mendoza ya no estaba. La investigación de los registros telefónicos reveló una serie de llamadas entre Vega, Martínez, y un número no registrado en las horas previas al asesinato. También se descubrió que Vega había cancelado apresuradamente un viaje programado a Chile para la mañana siguiente. Beatriz González, la contadora personal de Vega, finalmente se presentó con información damning. Con documentos en mano, demostró cómo las empresas fantasma habían sido utilizadas para desviar fondos del consorcio hacia cuentas personales controladas por Vega. Ha estado haciendo esto durante años, explicó González. No solo en este edificio, sino en otros 3 que administra. Cuando me enteré de que el señor Mendoza estaba investigando, le advertí a Ricardo que era peligroso, pero no me escuchó. El caso dio un giro decisivo cuando los investigadores descubrieron una cámara de seguridad privada instalada en el balcón del departamento de Sofía Lombardi, la galerista de arte. La cámara, que ella había instalado para vigilar una valiosa escultura en su terraza, tenía una vista parcial del jardín. Las imágenes recuperadas mostraron una secuencia reveladora. A las 11:23 p.m., se veía a Mendoza revisando documentos en un banco del jardín. A las 11:27 p.m., Ricardo Vega se acercaba con un maletín azul. La discusión comenzaba de manera civilizada, pero rápidamente se tornaba violenta. A las 11:35 p.m., Vega sacaba algo del maletín, el tubo metálico, y en un momento de furia, golpeaba a Mendoza en la cabeza. El doctor Pereira confirmó que el ángulo y la fuerza del golpe coincidían perfectamente con la herida fatal. El impacto causó una fractura craneal inmediata. La muerte habría sido casi instantánea. La investigación de los registros financieros completada por el equipo de análisis reveló la verdadera magnitud del fraude. Durante los últimos 5 años, Ricardo Vega había desviado más de 15 millones de pesos a través de su red de empresas fantasma. El dinero provenía no solo del Renoir Tower, sino de otros 3 edificios de lujo en Puerto Madero, donde Vega también presidia el consejo de propietarios. María Elena Quiroga, una residente de 70 años del piso 32, se presentó con información adicional sobre el carácter de Vega. Hace 2 años, mi esposo también cuestionó algunos gastos del consorcio. Al poco tiempo comenzamos a recibir amenazas anónimas. Mi esposo se asustó y decidió mudarse. Ahora entiendo que no fuimos los únicos. El análisis del maletín azul, recuperado del departamento de Vega, reveló rastros microscópicos de sangre en su interior, junto con residuos de pintura que coincidían con los encontrados en la herida de Mendoza. También contenía documentos financieros parcialmente quemados que vinculaban directamente a Vega con las empresas fraudulentas. La secretaria Luciana Herrera proporcionó más detalles sobre los eventos que llevaron al asesinato. El señor Mendoza había programado una presentación detallada para la próxima reunión de consorcio. Tenía todas las pruebas, facturas falsificadas, empresas inexistentes, transferencias bancarias sospechosas. El señor Vega habría quedado expuesto frente a todos. El administrador Diego Martínez, buscando un trato más favorable, confesó su papel en el esquema. Vega me amenazó cuando descubrí el fraude hace 3 años. Dijo que si no cooperaba, me aseguraría de que nunca volviera a trabajar en administración de edificios. Tengo 2 hijos en la universidad, me sentí atrapado. Ramiro Suárez, el contador forense asignado al caso, completó un análisis exhaustivo de las finanzas personales de Vega. Descubrimos que había estado realizando importantes inversiones inmobiliarias en Uruguay con el dinero desviado. También encontramos cuentas offshore en Panamá y las Islas Caimán. La investigación también reveló que Vega había intentado sobornar a Ana Durán, la encargada de seguridad,
para que alterara las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche. Me ofreció 500,000 pesos para perder los archivos de video, confesó Durán. Por supuesto, lo reporté inmediatamente a mis superiores. Con todas las evidencias recolectadas, la inspectora Rojas ordenó el arresto de Ricardo Vega. La detención se produjo en su penthouse del Renoir Tower, mientras intentaba destruir documentos adicionales. En el momento del arresto, Vega finalmente quebró su fachada de compostura. Mendoza iba a destruirlo todo. Gritó mientras los oficiales lo esposaban. 30 años construyendo mi reputación. No podía permitir que un arquitecto mediocre con delirios de justiciero lo arruinara todo. Durante el juicio, que se extendió por 3 meses, se reveló la verdadera extensión de la red criminal de Vega. El fiscal Hernán Morales presentó más de 1,000 documentos que evidenciaban el fraude sistemático en múltiples propiedades. El acusado no solo cometió un asesinato premeditado, argumentó Morales en su alegato final, sino que durante años operó un esquema criminal que estafó a cientos de propietarios honestos. Carlos Mendoza murió por intentar exponer la verdad. Julia Santos, la viuda de Mendoza, testificó sobre las últimas semanas de vida de su esposo. Carlos sabía que estaba arriesgando mucho, pero no podía quedarse callado viendo cómo estafaban a sus vecinos. Esa era su naturaleza, siempre luchando por lo correcto. El testimonio más impactante vino de Eduardo Lynch, un ex socio comercial de Vega que se presentó voluntariamente. Ricardo siempre tuvo un lado oscuro, declaró. En los años Ninetti, arruinó a varios socios pequeños con tácticas similares. Pero nadie se atrevía a denunciarlo por su influencia en el sector inmobiliario. Durante el proceso, se reveló que Vega había intentado sobornar a testigos clave desde la cárcel. Patricia Méndez, una oficial penitenciaria, descubrió mensajes codificados que Vega enviaba a través de su abogado, ofreciendo dinero a cambio de testimonios favorables. La defensa, encabezada por el reconocido abogado Gustavo Méndez, intentó argumentar que la muerte de Mendoza había sido un accidente durante una discusión acalorada. Sin embargo, las evidencias forenses y el video de la cámara de seguridad desmentían claramente esta versión. Los vecinos del Renoir Tower se organizaron para presentar una demanda civil colectiva contra Vega por los fondos malversados. La investigación financiera final, realizada por el equipo del contador Suárez, estableció que el fraude total ascendía a más de 25 millones de pesos. El jurado deliberó durante 2 días antes de alcanzar un veredicto unánime. Ricardo Vega fue encontrado culpable de homicidio en primer grado y múltiples cargos de fraude financiero. El juez Raúl Villarreal, conocido por su severidad con los delitos de cuello blanco, dictó sentencia. El acusado no solo cometió un asesinato a sangre fría, declaró el juez Villarreal, sino que durante años abusó de la confianza de cientos de personas, utilizando su posición de poder para enriquecerse ilegalmente. Este tribunal lo sentencia a 25 años de prisión por el homicidio de Carlos Mendoza, más 15 años adicionales por los delitos financieros, que deberán cumplirse de manera consecutiva. Vega, que mantuvo su expresión impasible durante la lectura de la sentencia, fue trasladado inmediatamente a la prisión de máxima seguridad de Ezeiza. Sus bienes fueron confiscados para resarcir a las víctimas del fraude, y se iniciaron procesos de extradición con Uruguay y Panamá para recuperar los fondos desviados a cuentas extranjeras. La muerte de Carlos Mendoza no fue en vano. Su valentía al enfrentar la corrupción llevó no solo a la exposición de una red criminal sofisticada, sino también a cambios significativos en la regulación de los consorcios de propietarios en Buenos Aires. El jardín del Renoir Tower, donde perdió la vida, fue remodelado según sus planes originales y dedicado a su memoria, con una placa que reza, en honor a Carlos Mendoza, quien dio su vida por la verdad y la justicia.